Capítulo 9. Vibración. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. El principio hermético de la vibración fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Algunos antiguos filósofos griegos también estudiaron este principio, cuyos sistemas hasta el día de hoy perturban a los entendidos. La antigua filosofía hermética y la verdad de sus postulados han sido respaldados por consecutivos descubrimientos científicos en los últimos siglos. La ciencia moderna ha debido corroborar que todos los fenómenos referentes a la materia y a la energía, que son nada más que modalidades de movimiento vibratorio. Los más connotados científicos de la actualidad se están ocupando de las teorías que al respecto han elaborado los hombres que estudiaron las ciencias herméticas desde hace una infinidad de siglos. La ciencia afirma que toda materia manifiesta en algún grado una vibración. Hay una vibración que puede percibirse por el aumento de la temperatura o el calor. Los objetos que sentimos como fríos o calientes no son más que gradaciones de la misma cosa. A más vibración, más calor. Todas las partículas de la materia están siguiendo un movimiento circular, lo mismo que los cuerpos celestes y astros. Los planetas giran en torno de algún sol y además, la mayoría de ellos gira sobre sus propios ejes. Por otro lado, las estrellas, otros soles, giran alrededor de puntos centrales mayores. Y se cree que las constelaciones giran, a su vez, en torno a otras todavía más grandes, y así hasta el infinito. Partículas en constante movimiento y vibración llamadas átomos constituyen las moléculas que vibran unas en torno de otras y también unas contra otras. Los átomos están compuestos por electrones, iones y otros corpúsculos que también giran unos en torno de otros, utilizando diversas modalidades vibratorias. Toda materia manifiesta una constante y eterna vibración. La ciencia ha demostrado que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son otra cosa que variedades de movimiento vibratorio relacionados todos con el éter. Pero la ciencia no ha sido capaz de explicar la naturaleza del fenómeno de cohesión que produce la atracción de las moléculas entre sí. No ha podido descifrar el misterio de la afinidad química ni el de la gravitación, que se relaciona con la atracción de las masas que ocurre a niveles astrales. ¿Por qué se mantiene la Luna en el espacio girando sin caer alrededor de la Tierra? Estas modalidades de la energía no han sido explicadas por la ciencia. Sobre el éter es poco lo que se ha dicho, porque escasamente se comprende su naturaleza. Sin embargo, los hermetistas se refieren a una lluvia magnética llamándola éter solar, aunque no se trata de una propiedad de la luz solar. Puede verse cayendo a través del espacio tanto en la oscuridad como a plena luz. La ciencia física moderna no puede explicar siquiera por qué medios es que inteligencias superiores, la ciencia física moderna no puede explicar siquiera por qué medios es que inteligencias superiores son capaces de transmitir mensajes unos a otros, por medio de la telepatía. Más aún, la doctrina hermética señala que toda manifestación del pensamiento, la emoción, el miedo, el deseo, la voluntad o cualquier estado mental va acompañado de vibraciones que se emanan hacia el exterior y tienden a afectar en diferentes intensidades y modalidades vibratorias a los demás, por el fenómeno de la inducción.
Esta es la explicación de telepatía, de la influencia mental y otros efectos del poder mental con el que algunos dominan a otros. Solo es necesario el emisor y el receptor convenientes. Conociendo el principio de vibración, uno puede vibrar sus cuerdas emocionales, ejerciendo dominio y control sobre sus propios estados emocionales y polarizar la mente hacia donde la voluntad le dicte. Del mismo modo, puede afectar a los que le rodean, produciendo en ellos el estado mental requerido. El principio de vibración puede otorgar poder a quien sepa utilizarlo. Los científicos ilustran los efectos del cambio de vibración utilizando una rueda que gira con gran rapidez. Si la rueda girara con lentitud, podríamos ver que se trata solo de un objeto que gira sobre un eje y no percibiríamos además ningún sonido. Al aumentar gradualmente la velocidad en pocos momentos por efecto de la rapidez de giro, empieza a escucharse una nota muy baja y grave, que se va agudizando siguiendo la escala musical conforme aumenta la velocidad de giro. Cuando el movimiento ha rebasado cierto límite, se llega a la última nota perceptible del oído humano. Cuando la velocidad sigue después de esto, ya no puede escucharse nada, pues el sonido tiene una escala tan alta que no puede percibirla el oído humano. Entonces comienzan a percibirse el aumento de calor en el conjunto. El ojo puede ya percibir un oscuro color rojo cardenal que va haciéndose cada vez más intenso. Si la velocidad sigue aumentando, el rojo se convertirá en anaranjado, el anaranjado en amarillo y después vendrán sucesivamente matices verdes, azules, el añil y finalmente aparecerá el tono violeta. Si aumentamos la velocidad, desaparecerá todo color, porque el ojo humano ya no puede registrarlos. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente intensidad o modalidad vibratoria. Y mediante un esfuerzo de la voluntad, esos estados mentales pueden ser reproducidos, de igual forma como una nota musical puede ser reproducida haciendo vibrar las cuerdas de un instrumento con la velocidad requerida, o como se puede reproducir un color cualquiera. Los iniciados en el hermetismo transitan por las zonas mentales en las que el resto de las personas no puede siquiera percibir o imaginar.